Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saludo en el amor del Señor. Soy su pastor, José Aranda. Quiero comenzar un tiempo, por lo menos una vez a la semana y quizás un poquito más, o quizás dos, vamos a ir viendo cómo se nos da el tiempo, ¿ya? Eh, Recuerden ustedes que yo no soy un pastor a tiempo completo y eso es algo, ¿no? que dificulta un poquito la labor y en minutos hace esto un poquito más complicado, pero vamos a estar orando, va a llegar el minuto en que Dios nos va a permitir estar a tiempo completo y poder desarrollar su obra de manera quizás un poco más holgada, con más tiempo, ¿no? Quisiera comenzar a compartir un tiempo con ustedes, no sé si una o dos veces por semana, según el tiempo que se nos dé. Eh, algunas reflexiones por la mañana creo que nos harán bien, ¿m? Nos harán bien. Y quisiera llamarle a este tiempo, al tiempo que vamos a tener entre nosotros, no tan solo de pan vivirá el hombre. Yo creo que ese va a ser el nombre que vamos a tener para esta reflexión. Así que desde en el futuro, cuando les pueda enviar alguna u otra reflexión en la semana, eh, voy a, vamos a llamarle de esa manera, ¿no? No tan solo de pan vivirá el hombre. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo nombre. A mí me gustó por lo menos. Y quizás si hacemos radio este año podamos colocarle también a ese tiempo de reflexión, no tan solo de pan vivirá el hombre, porque el Señor está apuntando a que la vida del hombre no radica en lo externo, sino que radica absolutamente en lo interno. Y de eso quiero compartirles en esta mañana sobre la vida interior, sobre lo que realmente importa. Con esto no quiero decir que lo externo no importe, pero siempre tendrá eh, frente a la escritura un lugar secundario, porque Dios dentro de las prioridades nos coloca la vida interior como algo absolutamente prioritario frente a la vida externa. Quisiera comentarles y contarles que hace muchos años atrás, hace algunos años, tuve la oportunidad de poder estudiar teología con gente muy intelectual, que su mirada muchas veces frente a la gente pentecostal como yo, les era raro. Nosotros para la gente intelectual teológicamente, el pentecostal es un hombre raro o la mujer, somos personas extrañas para ellos, que tenemos un lenguaje extraño, que tenemos prácticas en minutos para ellos extrañas, ¿eh? Eh, por cuanto siempre hay una mirada, para que lo sepa usted, hay una mirada, no hay una buena mirada con respecto al mundo pentecostal en esas áreas. Yo pude, por la misericordia del Señor, poder estar estudiando un tiempo con ellos y eh, aunque intelectualmente pude crecer, aunque teológicamente pude crecer, puedo contarles que fue un lugar donde sufrí mucho bullying por ser pentecostal, simplemente por el hecho de ser pentecostal. Eh, Constantemente uno estaba dispuesto era el centro de sus bromas, y porque ellos hay cosas que les es difícil entender o quizás por ahí todavía no las logran ver en su realidad teológica de la manera que corresponde. Una buena teología no quiere decir que lo sepa todo, ¿no? Y eso es algo que debemos entender. No hay quien lo sepa todo, no hay denominación o doctrina que lo sepa todo. Tenemos parte de esa verdad y en base a la parte de la verdad es lo que tratamos de hacer de la mejor manera. Y quisiera compartirles un término que siempre fue mirado en menos con respecto al movimiento de ellos porque no lo entendían, ¿no? Que es el concepto de avivamiento. Yo quiero comenzar estas reflexiones con el concepto de avivamiento. ¿Qué entendemos por avivamiento? ¿Qué entendemos los pentecostales quizás por avivamiento? Quizás por ahí nosotros en minutos como al tener una influencia pentecostal, porque alguien puede decir yo no soy pentecostal, el solo hecho, ¿no es cierto?, que tú tengas una influencia de la vida del Espíritu, ¿no? Y de creer en los dones y en la manifestación de esto, de alguna manera te hace un pentecostal igual.
por lo menos me imagino yo que el 90 y algo por ciento de las iglesias en Chile son pentecostales o tienen una influencia pentecostal, ya sea un pentecostalismo nacional o ya sea un pentecostalismo norteamericano, pero pentecostalismo al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque practican o tienen una teología pentecostal, ¿ya? Así que vamos a hablar del avivamiento. ¿Qué entendemos por avivamiento? La verdad es que los conceptos son variados con respecto a esto. Quiero reflexionar por esto porque lo creo sumamente necesario para nosotros, como iglesia, como comunidad, y también para poder entenderlo, ¿no? ¿Qué es avivamiento? ¿No? ¿Qué es un avivamiento bíblico? Cuando se habla de avivamiento, generalmente los pentecostales, aquellos que hemos sido influenciados profundamente por la iglesia o por la doctrina pentecostal, creemos o nos vamos directamente al libro de los Hechos, ¿no es cierto? Ahí cuando el Señor hace caer su espíritu sobre los 120, no, promesa que el Señor ya había dado antes de partir, ¿no es cierto? Y la verdad, para poder ser sinceros y muy claros teológicamente o muy bíblicos, eso no es un avivamiento. Lo que tenemos en el capítulo 1, 2, 3 de Hechos no es un avivamiento. Lo que tenemos ahí es el empoderamiento del poder del Espíritu Santo. Ya, avivamiento es otra cosa, no menos profunda. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos habla que la iglesia recibiría poder, ¿no es cierto?, para ser testigos. Ese es el fin de ese momento que está teniendo la iglesia, ese momento histórico que la iglesia tiene cuando es empoderada, llenada del Espíritu Santo. Por eso no es un avivamiento. Y explico por qué no es un avivamiento, porque un avivamiento es el despertar o es el volver a despertar algo que ya estaba, ¿no? Y en el caso del libro de la llenura del Espíritu que tuvo la iglesia en el capítulo 1, 2 y 3 de Hechos, no es eso. El Señor no viene a reavivar algo que ya estaba vivo. La iglesia comienza a vivir una experiencia nueva. Un avivamiento es cuando Dios viene a despertar algo que ya estuvo vivo, ¿no? Todos los hombres, la gran mayoría de los hombres bíblicos vivieron avivamientos. Es más, la mayor cantidad de registros que tenemos de avivamiento en la Escritura están en el Antiguo Testamento. Están en el Antiguo Testamento, no están en el Nuevo Testamento. Mire qué interesante. Por eso quiero reflexionar con respecto a esto, porque considero, hermanos, que la iglesia necesita un avivamiento. Creo que nosotros necesitamos un avivamiento, y para esto se necesita, hermanos, mucha sinceridad, mucha verdad con respecto a esto, con respecto a quiénes somos, a cómo estamos y en qué posición estamos. Yo creo que delante de Dios necesitamos algo que es absolutamente necesario, es mi verdad, es mi verdad. Generalmente la iglesia, no hablo de nosotros como célula, pero la iglesia en general responde a lo que hay en el corazón de los hombres. Y generalmente el corazón de los hombres es engañoso, o queremos mostrar algo que no somos, o en minutos queremos hacer ver a otros que estamos mejor de lo que quizás realmente estamos, ¿ya? Un avivamiento entonces es cuando Dios viene a reavivar algo que estuvo necesariamente muerto o débil, o quizás por ahí estancado, ¿no? Por alguna razón. Miren, y las mayores razones que tenemos en la Escritura, yo estoy haciendo un resumen bien resumido, ¿no?, en esta mañana. Las razones son por lo siguiente: cuando hay un decaimiento espiritual, generalmente por pecado, ya sea por pecado personal, ¿no?, o por pecado de la iglesia. Cuando la iglesia entra en conflictos, en peleas, en discusiones, en celos, en envidias, ¿no? Cuando la iglesia cae en esto, la iglesia cae en un decaimiento espiritual. Me ha tocado ver como pastor y como miembro de la iglesia de Cristo algo muy penoso, que muchas veces nos matamos entre nosotros, ¿no? Nos matamos entre nosotros. Es algo por lo cual a veces a mí la gente me hace pregunta cuando he tenido alguna dificultad o conflicto con alguien. Yo generalmente no hago mención de aquello o de situaciones
corresponden. Exactamente por lo mismo, porque es muy fácil hacer carnicería de alguien que no está, ¿no? O de alguien que no se puede defender, o simplemente porque tiene que llegar el minuto donde las cosas, donde el Espíritu Santo tiene que obrar. Esta carne tiene la capacidad de vengarse, hermanos, y es algo que el corazón, ¿no? El corazón tiene que tener cuidado. A veces la justicia se puede vestir, ¿no es cierto? O a veces la carnicería entre nosotros se puede vestir de justicia o de autojusticia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a ejercer disciplina o vamos a ejercer juicio sobre algo, porque ese juicio puede estar marcado con venganza, ¿no? Puede estar sujeto con alguna área por ahí que realmente nos queramos vengar, y más que ver la justicia de Dios, queramos simplemente ver al otro complicado. No, pecado, ¿no? Una de las situaciones en las cuales la iglesia puede caer, ¿no? Y esto menguar la vida del espíritu. Pecados personales, no los vamos a nombrar porque cada cual conoce su corazón, ¿no? Pero pecados personales, ¿no? Negligencia espiritual, ¿no? Cuando somos negligentes con nuestra vida del espíritu, cuando no la cuidamos como corresponde, cuando no le hemos dado la atención, cuando no hemos entendido que si hay algo importante en nuestra vida es la vida del espíritu, en nuestra vida interior. A veces vamos por ahí y les voy a hablar desde el corazón, muchas veces por cuidar a otros hemos descuidado nuestra vida espiritual. Muchas veces por darle tiempo a otros hemos descuidado de la vida del espíritu. Muchas veces por querer darle respuestas lógicas, ¿no? A otros hemos caído, ¿no es cierto?, en un descuido de nuestra vida espiritual. Por eso hay que tener cuidado. Hemos sido en minutos negligentes con nuestra vida del espíritu. Negligentes. A veces cuando ponemos oído a lo que no tenemos que poner oído, ¿no? Y dejamos que nuestro corazón se contamine. Cuando entendemos que hay gente que no debe ser escuchada, porque entendemos que el corazón de ellos no es un corazón dispuesto o que tenga algo que edificarnos, sino que sabemos y entendemos que lo que él o ella puedan tener no edifica la iglesia. Y a veces a nosotros, por ahí puede haber la tendencia en nosotros de querer escuchar lo que no tenemos que escuchar. Y somos negligentes en el cuidado de nuestro corazón. Por eso después terminamos defraudados del Evangelio. Pero recuerde usted que en el Evangelio Dios tiene responsabilidades y nosotros también tenemos responsabilidades. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos, ¿no? El otro concepto, la otra idea, ¿no? La otra característica que nos puede hacer menguar en nuestra vida espiritual es la desobediencia. Yo no sé cuántos de ustedes le ha ocurrido en algún minuto o han tenido la experiencia de que te fuiste a acostar y se te fue el sueño. O en mitad del sueño, ¿no? Te despertaste como si no hubiese ocurrido, como si hubiese dormido muchas horas y ya estás descansado. Y no nos hemos levantado a orar, sino que nos hemos autoconvencido de que debemos de seguir orando. Y por ahí era la voz de Dios hablándonos, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, querían tener comunión con nosotros. Y nosotros hicimos una mirada gorda, ¿no?, de aquella situación. La comunión o la ausencia de la comunión con los santos. Nosotros ahora que estamos en pandemia y que nos reunimos solamente por Zoom, eso no significa que la comunión no pueda estar. Recuerde usted que la comunión es espiritual. La comunión no tan solo es física, ¿no?, también es espiritual. Y debemos de resaltar algo. Cada culto, cada tiempo que nosotros tenemos es un tiempo especial. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde reunidos podemos encontrar, y la manifestación del Espíritu es totalmente diferente cuando estamos solos, ¿no? Es cuando valorizamos lo que Dios ha hecho en el otro. Me voy a reunir con alguien que ha sido lavado, perdonado en la sangre de Cristo, que está en un proceso quizás diferente al mío, pero Dios ha puesto sus ojos sobre él, sobre ella, ¿no? Es algo que nosotros debemos de entender que es sumamente necesario
Aparte de eso, que el congregarse fortalece a los débiles. El congregarse fortalece a aquellos que quizás están dando sus primeros pasos, o aquellos que todavía no tienen una fe fundamentada, ¿no?, sobre la verdad, sobre la Escritura, sobre aquello que Dios ha hecho, ¿no? Y es sumamente importante y necesario poder entenderlo. Entender que Dios es Dios. ¿Cómo es eso? Debemos de servir y alabar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho por mí. ¿En qué sentido lo explico? Nosotros sabemos y entendemos que nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu. Por cuanto debemos de entender que aquellos que llamamos al Señor, Señor, es porque hemos vivido una experiencia en el Espíritu. Entendemos que hemos sido perdonados, justificados, regenerados en la sangre de Cristo. Y eso tiene un valor absolutamente fuera de todo valor humano, ¿no? Eso tiene un valor divino incalculable. El andar por la vida y saber que has sido justificado, que no le debes nada a Dios, ¿no? Que la vida se torna absolutamente diferente, que no tenemos que hacer nada para ganarnos la comunión. Recuerda lo que dice San Juan, ¿no? San Juan dice que apartados de Él nada podemos hacer, por cuanto el verdadero fruto del Espíritu no es cuántas cosas yo puedo hacer. Ahí no está mi validación como creyente, como hijo del Señor, sino que la validez o la validación de ser hijos de Dios está sujeto simplemente en su comunión. Lo que yo puedo hacer o no hacer va a estar sujeto a muchas cosas. Pero si a mí me validan lo que hago, estoy absolutamente equivocado, porque hay minutos donde tú vas a cosechar o vas a poder sembrar mucho, pero también hay minutos donde tú vas a sembrar poco, ¿no? ¿Por qué es necesario un avivamiento? Es necesario un avivamiento, hermano, porque el mover del espíritu o la vida espiritual es algo que también se agota. Es algo que si no se renueva se puede terminar agotándose. Es como el 10%. Es como el 10%, ¿no? Es algo que es un recurso que siempre estará ahí, ¿no? La fuente siempre estará ahí, pero debemos de entender algo. Es algo que debemos estar constantemente renovando. La vida del Espíritu es algo que debe tener una prioridad, esa búsqueda de Dios en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, con esto quiero concluir, ¿no? Con esto quiero concluir para entender que esto es simplemente una introducción. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, ¿no?, el mensaje que tiene el Señor a la iglesia de Efesios es volver al primer amor. Es volver al primer amor. Porque la iglesia de Efesios, siendo una iglesia que funcionaba muy bien, que articulaba todo muy bien y que entendía cómo era el mover de la iglesia, que conocía la vida del Espíritu, que conocía el orden eclesiástico, que conocía la doctrina por cuanto ellos podían decir quién era apóstol y quién no, tenía un discernimiento espiritual. Siempre lo digo, si hay un modelo de iglesia que a mí me encanta es el modelo de Efesios, ¿no? Una iglesia que comienza en el mover del Espíritu ahí en el libro de los Hechos, relatados como el inicio, como el apóstol Pablo comienza con un mover espiritual maravilloso. Por esta iglesia Dios termina reclamándole que se ha olvidado de amar. Por cuanto le dice, mira hacia atrás, estoy parafraseando, mira hacia atrás y ve dónde quedó el primer amor, ve dónde quedó aquello. Por cuanto debo de entender que la vida del Espíritu o la sequía espiritual, hermanos, está sujeta simplemente a nuestra responsabilidad. Porque Dios le está dando la responsabilidad al hombre, se le añade al hombre, le dice, ¿dónde dejaste el primer amor? ¿Dónde está lo que yo te entregué? Y de lo cual Dios nos ha de pedir cuenta también. La vida del Espíritu es sumamente necesaria, ¿no? Algunos, como el teólogo José Grau, un teólogo español muy bueno, él dice que el avivamiento es terapéutico, que el avivamiento viene a
a sanar ciertas enfermedades, ¿no? Ciertas enfermedades espirituales, por aquellos como aquellos que están postrados espiritualmente. No podemos olvidar que en medio de nuestro mundo o del cuerpo de Cristo, quizás en esta mañana y quizás en esta célula también puede pasar, es que puedan haber algunos que están agonizando espiritualmente, algunos que puedan estar complicados, o quizás conoces a alguien que está agonizando espiritualmente, porque quizás está esperando de la iglesia algo que tiene que nacer en el corazón, algo que es personal, ¿no? Algo que comienza de forma personal, ¿no? Y yo quisiera, hermanos, en esta mañana motivarte a que comencemos a buscar un avivamiento, primero personal, y que no olvidemos que este avivamiento va a alcanzar a la iglesia. Un corazón avivado es capaz de mover a toda una iglesia. El Señor se preguntó en el Antiguo Testamento si habría alguien, si tan solo hay uno. Y al parecer no había ninguno, no había ningún justo. Yo creo que si hoy día el Señor nos pregunta ¿cuántos hay para traer un avivamiento? Quisiera que nos pudiésemos anotar en esa agenda. Si el Señor hoy día tomara un lápiz y dijera, ¿no?, en los cielos, ¿quiénes quieren mover este país? ¿Quiénes quieren mover la familia? ¿Quiénes quieren traer cambios verdaderos a la nación? ¿No? Pero cambios reales, cambios espirituales, ¿no? Entendemos que hoy día la política, y nunca la política ha tenido, ¿no es cierto?, esa capacidad. La política puede traer tiempos fructíferos económicos, de alguna medida, pero jamás va a poder traer una calidad de vida espiritual a la vida de las personas. Eso solamente lo puede hacer el Evangelio, ¿no? Solamente el Evangelio. Y la ciencia hoy día reconoce, hermanos, que el hombre es espiritual. Eso es un reconocimiento de la ciencia, que el ser humano es más complejo de lo que nosotros hemos considerado. Queridos hermanos, no quisiera tomarles mucho tiempo, quisiera saludarlos y orar por ustedes. Y antes de orar, hermano, quisiera compartirles que hoy, ¿no es cierto?, de forma excepcional, nosotros hoy teníamos estudio bíblico y quisiera contarles que nuestra amada hija Scarlett está hoy de cumpleaños, ¿no? Justo se juntó la fecha, por lo cual les pido las disculpas del caso, pero no voy a poder hacer el estudio hoy porque obviamente vamos a celebrar la vida de mi hija, a la cual damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos permite de que ya cumpla 22 añitos. Perdón, 21 añitos. Ya me estaba adelantando uno. Quiero verla grande. No, yo creo que esa es la idea de todo papá, ¿no? Ver a sus hijos que se desarrollan en libertad y que puedan hacerlo con el corazón. Así que les pido las disculpas del caso. Hermanos, hoy día no podremos estar en comunión, estudiando, ¿no es cierto?, esa clase que nos falta. Le pido las disculpas. Pero ya tendremos el tiempo para poder, ¿no es cierto?, para que podamos tener ese tiempo de recuperar esa clase. Desde ya les dejo un abrazo y vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque tú eres bueno. Oramos, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú eres, así como se llama este ministerio o esta iglesia, tú eres la fuente de vida. Señor, no hay nadie más que tú. Rey, y quisiera orar en esta mañana por nuestros corazones, Señor. Por nuestros corazones. No estoy para apuntar a nadie porque quizá ese dedo me pueda apuntar primeramente a mí, Señor. Necesitamos un mover del Espíritu. Necesitamos, Señor, que tú vengas a despertar los corazones paralizados. Aquellos quizás que están con depresión espiritual. Aquellos que quizás no tienen fuerza en esta mañana. Aquellos que alguna situación de la vida le ha permitido o le ha llevado, Señor, a menguar espiritualmente. Aquellos que quizás tienen un concepto equivocado de la vida espiritual y tienen, Señor, unas miradas diferentes a la Escritura.
por cuanto esperan de un mover espiritual algo totalmente diferente a lo que la Escritura dice. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, necesitamos de la vida de tu Espíritu, Señor. Necesitamos ser llenos de tu corazón, llenos de tu presencia. Ven a avivarnos en esta mañana. Ven a traer, Señor, de tu despertar. Ven a traer, Señor, de tu sentido a nuestra vida. Queremos pedirte amor para ti, Señor. Amor. Si hemos pecado, no si hemos pecado, hemos pecado. Es una afirmación, Señor. Hemos pecado. Hemos descuidado el primer amor. Hemos descuidado el primer amor. Hemos descuidado la mirada correcta que debemos de tener contigo, Señor. Dios, tú no eres nuestra marioneta, Señor. Tú no eres nuestro títere. Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Y creo que si hay algo que debemos de entender y comprender, es que tú eres el Señor. Oh Padre, quebranta nuestros corazones, Señor. Quebrántanos. Queremos ser llenos de ti, llenos de tu vida. Danos de la vida de tu Espíritu, Rey. Danos de la vida de tu Espíritu. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Dios bueno, Dios misericordioso. Entregamos en tus manos, Señor, nuestra carnalidad. Entregamos en tus manos, Señor, nuestros juicios. Somos tan rápidos para responder y tan malos para examinarnos. Dios, en el nombre de Jesús, que nuestros juicios vengan de tu Espíritu, de tu palabra, de tu verdad. Ven a traernos más vida, Señor. Oro por los que están enfermos, Señor. Oro por los que están enfermos. Oro por aquellos que no tienen fuerza, Señor. ¿Cuántas veces hemos estado en esa posición, en ese lugar? ¿Cuántas veces, Señor, no hemos tenido fuerza ninguna? Pero creemos que tu Espíritu es mayor, Señor. Tu Espíritu es mayor. ¿Cuántas veces en la vida misma la hemos vivido, Señor, de forma mecánica? Porque en algún minuto se perdió el sentido del vivir. Y eso es real, Señor. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí, Señor. Quizás todos. Cuando las motivaciones reales se nos pierden de vista, Señor. Pido que tu Espíritu, Señor, traiga vida a los que hemos estado en algún minuto agonizando y a los que en esta mañana quizás por ahí puedan estar agonizando espiritualmente. Oro por aquellos que creen, Señor, que la vida no tiene sentido. Oro por aquellos, Señor, que consideran, Señor, que la situación que están viviendo es un caos. Oro por los que están enfermos. Oro, Señor, por nuestra familia en la Argentina, Señor. En esta mañana suma a los hermanos, Señor, de esta pequeña célula a orar por nuestros hermanos en Argentina. Oro en especial por la pastora Lina, Señor, que ha estado delicada de salud. Oro por ella, para que tu Espíritu le alcance, para que tu Espíritu renueve, Señor, su salud. Dios, oro por su familia, oro por el pastor Jorge, por sus hijos, Señor. Oramos, Señor, por cuantos pastores conocemos, Señor, en esta mañana. Oramos, Señor, por todos aquellos que vienen a nuestra memoria, por aquellos que son amigos y por aquellos que en algún minuto fueron amigos también. Oramos, Señor, oramos para que tu gracia, para que tu Espíritu. Si en esto hay esperanza, Señor, es que no hay ningún avivamiento escritural, ninguno, Señor, ningún avivamiento escritural que no haya comenzado en un momento de pecado, de negligencia o de desobediencia. Tu gracia, tu Espíritu, porque tú eres especialista en sacarnos de este lugar, de esos lugares, de esos pozos cenagosos, Señor. Tu Espíritu, tu gracia nos alcance, Señor, y nuestros corazones vuelvan, Señor, vuelvan a amar. Nuestros corazones vuelvan a estar en el lugar que deben estar.
Señor, sin que antes se me olvide, oro por aquellos que están necesitados de salud, Señor, para que sean reavivados, Señor, para que su salud sea reavivada, para que sus fuerzas sean nuevamente, Señor, sean sostenidos en tu gracia, en el poder de tu Espíritu. Tú los puedas levantar, Señor, traer fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, sostiene, Señor, afirma sus pies, como cada vez le hablaste a los profetas. Señor, que se sostengan en los pies, sostenidos, Señor, sobre la verdad, sostenido, sostenido. Quizás te ha golpeado la mentira, el cagüín. Quizás, Señor, quizás por ahí, hermano, te ha golpeado, Señor, la desobediencia de los hijos. Te ha golpeado su rebeldía, te ha golpeado quizás cuántas cosas de la vida, la escasez económica, la falta de trabajo. Para donde pueda llegar este audio, porque entiendo que muchos hermanos lo comparten, donde pueda llegar este audio, seas bendecido en esta mañana. Y si lo escuchas de noche o de tarde, seas bendecido. A la hora que tú lo escuches, seas bendecido. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Eso, hermanos, no quería quitarle más tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tengan un hermoso tiempo. Cualquier cosa nos comunicamos. Ya saben mi número. Hermanos, que estén muy bien. Les dejo un abrazo. Dios les bendiga. Chao, chao.